Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vayamos al norte de África, una región muy interesante, cultural, política y étnicamente. Tenemos que de estos países había solo uno que tenía la fertilidad baja. En Túnez, la fertilidad es de menos de 2,1 hijos por mujer, mientras que en el resto de los países se mantenía por encima de ese número. Ahora tenemos los datos del censo de Marruecos del año pasado y tenemos que se une también al club de los países que tienen una fertilidad baja. Marruecos tiene entonces 1,97 hijos por mujer, es decir, tampoco alcanza el 2,1. Los datos del último censo son interesantes. Tenemos que Marruecos llegó a la población de casi 37 millones, 36.828.333 habitantes. De ellos, un grupo muy pequeño son extranjeros, apenas 148.192. Aunque también habría que sumarle bastantes inmigrantes ilegales, pero eso es un tema más complejo. Tenemos que la población marroquí vive, por lo menos un porcentaje importante, vive fuera de Marruecos. La diáspora marroquí llega a aproximadamente 3 millones de personas. La mayoría de estos inmigrantes marroquíes están en Francia. En segundo lugar están en España, donde son más de 700.000, casi 800.000 marroquíes. Luego también tenemos a Bélgica y otros países europeos, como por ejemplo, como primero voy a marcar España, Francia, Bélgica, Italia, donde hay casi medio millón, Holanda también. En Holanda hay por lo menos 350.000 marroquíes y en Alemania hay menos, 77.000 aproximadamente. Entonces vemos que tiene una presencia importante en Europa Occidental, a excepción de Portugal, Irlanda y Reino Unido. Pero el resto de los países de Europa Occidental tiene una presencia importante. A esto habría que sumarle también, aunque obviamente es distinto por razones políticas, la cantidad importante de marroquíes que viven en Israel, donde hay entre medio millón y 1 millón de marroquíes. Obviamente algunos de estos son descendientes de marroquíes, son judíos marroquíes que emigraron a Israel. Son una de las poblaciones más importantes de Israel, de hecho. Entonces tenemos que Marruecos, al igual que el resto de los países del mundo, está yendo en esta transición demográfica. Esto no fue algo de un día para el otro, aunque sí se viene acelerando bastante en los países del tercer mundo. Tenemos que si lo comparamos con los dos censos anteriores, con los datos anteriores, en 2004 la fertilidad llegaba a 2,5 hijos por mujer, en 2014 llegaba a 2,2, ya muy cerca del límite, y ya para el 2024 estaba en 1,97. No es lo mismo la fertilidad en áreas urbanas como en áreas rurales, eso también se repite en otros países del mundo. En áreas urbanas, en 2004 era ya de 2,1, ya en 2014 era por debajo del 2,1, el 2,01, y en 2024 el censo nos mostró que era de 1,77 hijos por mujer. Mientras que en el área rural era significativamente más alta, 3,1 en 2004, 2,55 en 2014 y en 2024 2,37, lo que nos muestra que sigue siendo, no es alta, pero está bien. Tenemos que esto esconde una parte de la realidad, ya que la mayoría de la población vive en áreas urbanas. Estamos hablando de 23 millones de personas que viven en áreas urbanas. Esto sería 2,7 millones de personas más, es decir, 2.700.000 personas más que en 2014. Mientras que en el área rural viven 13.700.000 personas. Esto significa 300.000 personas más que con respecto a 2014. Entonces vemos que si bien en el área rural hay más nacimientos, hay menos crecimiento demográfico. Esto seguro también tiene que ver con la emigración a áreas urbanas y la emigración a otros países. Marruecos, dado que baja la fertilidad, tiene una emigración alta, viene creciendo cada vez menos demográficamente. La tasa de crecimiento medio fue de 2,6% entre 1960 y 1982, de 1,25% entre 2014 y 2020,
entre 2004 y 2014, perdón, y del 0,85% entre 2014 y 2024. Entonces podemos ver claramente cómo cada vez crece menos la población marroquí. Esto es muy similar a lo que pasa en otros países del mundo. Los países del norte de África no están exentos de esto, si bien hay países en el norte de África que todavía tienen una fertilidad bastante alta para lo que es hoy en día. Egipto, Libia. Bueno, Libia no se puede saber realmente, hay que decir la verdad. Libia es un caso especial porque no tiene un estado funcional unificado. Argelia todavía tiene un crecimiento relativamente alto, al igual que Egipto. Y lo interesante de Egipto es que es el país más poblado y tiene todavía una fertilidad muy alta. Y bueno, es algo que realmente es una anomalía demográficamente hablando. Pero bueno, ya tenemos 2 países en el norte de África y 2 países en África. En realidad 3, habría que sumar las Islas Seychelles. Pero sería, si vamos a la África continental, tenemos que son 2 países que tienen una fertilidad baja. Ahora, esto tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Ahora, no hay que esperar que la emigración de Marruecos vaya a frenarse pronto, porque todavía tiene un número importante de población y un número importante de población joven. Y hay que señalar que específicamente la población joven es uno de los que más desempleo sufren en general en todos los países. Lo que sí es que poco a poco se están aproximando a este modelo de sociedad post transición demográfica, donde cada vez hay más gente de mayor edad que 60 años y cada vez menos gente de menos de 15 años, menos niños y menos adolescentes. Se espera que, según estos últimos datos, que la población de Marruecos llegue a su máximo de aproximadamente 40 millones de personas y ya a partir de ese momento empiece a descender la población. Al igual que en los demás países también tengo que señalarlo esto bastante porque en general muchas personas tienden a pensar que la baja fertilidad o estas cuestiones de la transición demográfica solo se da en Europa y no es así. De hecho se está dando en todo el mundo, nada más que claro, Europa llegó primero, países occidentales llegaron primero, pero en realidad ya Turquía está ahí, los países del Cáucaso también están ahí, Irán ya está ahí, bueno, Túnez ya está ahí, ahora se suma Marruecos. Y de seguir la tendencia, obviamente esto no es lineal, esto puede cambiar. En los próximos años se sumarían cada vez más países del mundo musulmán, del mundo árabe musulmán, específicamente ahora que estás acá señalando las partes cercanas a Europa, poco a poco ese proceso va llegando. Y de hecho la emigración masiva por parte de la juventud de estos países, sea Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, aunque Egipto no tiene tantos emigrantes porcentualmente, si vamos al caso, bueno, Siria e Irak, el caso de Siria e Irak fue muy importante. La emigración masiva hacia Europa, de hecho, fue en contra del crecimiento demográfico de estos países. Es algo que hay que señalar, que al irse una gran cantidad de jóvenes, tanto hombres como mujeres, eso quita el potencial demográfico de estos países, al mismo tiempo que esos jóvenes que van a estos países europeos terminan adoptando el modo de vida europeo, lo que lleva también a un descenso de la fertilidad. Entonces todo un proceso que lleva cada vez más al descenso de la fertilidad. Primero el núcleo central de donde se está dando este proceso, luego poco a poco va llegando a las primeras periferias, luego poco a poco a las segundas periferias, terceras periferias y así sucesivamente. Por ahora este proceso se sigue dando y nada lo para. Esto podría cambiar, obviamente siempre digo que existe la posibilidad que haya otros factores que no estemos tomando en cuenta que cambien la situación, pero por ahora parece que esto va a ser así. No tanto en el área del Levante, donde la fertilidad sigue siendo bastante alta, pero específicamente en el norte de África yo creo que está muy avanzado en este proceso. Marruecos se esperaba que esto se diera en años más adelante, no tan pronto, y se está dando bastante pronto. Yo creo que cuando lleguen datos frescos de Argelia, de Libia, es imposible saberlo hoy en día. Argelia creo que es el próximo país que probablemente llegue a este punto. Egipto lo veo un poco más adelante, pero también va a llegar eventualmente a este punto. Así que bueno, estos son los datos que llegaron últimos. Así que tenemos otro país más, esta vez en África, que se suma a estos países que tienen una fertilidad baja. Espero que les haya parecido interesante el video. Pongan vuestro si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Bueno, antes de terminar el video quería decir que me faltan más países para cambiar, hay más datos y más países también entraron
al club de países con baja fertilidad, pero quería agruparlo según región, quería hacerlo más ordenado, pero bueno, los próximos días, semanas o meses iré sumando los demás países y este mapa se va a ver mucho más negro ya cuando termine de hacer el update de todos los datos. Así que bueno, nuevamente gracias a todos, gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, pero principalmente aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.